Gracias por conectarte a nuestra reunión online. No olvides compartir esta transmisión y prepárate para nuestro tiempo de alabanza y adoración. Comenzamos. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Qué increíble es poder adorar juntos. Te recordamos que nos puedes seguir en redes y compartir nuestra transmisión para poder alcanzar a más gente. No olvides que tenemos reunión online todos los miércoles a las 8 de la noche. Y también todos los domingos a mediodía. Ponte cómodo y prepara tu corazón para el mensaje que Dios tiene a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia, amigos? Un placer volver a estar con ustedes en esta transmisión y pues nuevamente en nuestra pues ya rutinaria transmisión, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar transmitiendo presencialmente que en línea. Siempre hace falta
pues la presencia de las personas. Es importante que pues reconozcamos la importancia de reunirnos. El Señor siempre nos ha exhortado a que no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Y bueno, ahora el no reunirse para muchos se ha vuelto costumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántos de todas las personas que debieran de estar atentas a estas conferencias no lo están. Y eso pues nos habla de una falta de entrega, una falta de disposición. Y bueno, no lo digo por un grupo, lo digo por la mayoría de los grupos. He estado compartiendo con muchos grupos y esa es la, no queja, sino la tristeza de muchas personas que están al frente de los grupos, de que ya no se congrega toda la gente, que ya no están participando, y de alguna manera pues este es el enfoque que a nivel congregacional se ha dado a partir del COVID. De alguna manera yo veo que este ataque del COVID pues no es algo nada más físico, es algo también espiritual. Y tan es en el terreno espiritual que yo veo que muchas personas que se dicen creyentes y que debieran de tener fe, no tienen fe, tienen miedo, tienen temor. Yo he dicho que la fe produce las cosas buenas de Dios, pero el temor produce las cosas malas del diablo. El temor es capaz de producir aquello que uno teme. Si nosotros vemos en el caso de Job, le sucedió todo lo que él temía. Le pasó todo. Y la escritura es clara, que le sucedió a él todo lo que él temía. Por eso yo digo que el temor es una fuerza espiritual negativa, es una fuerza espiritual que viene de parte del mismo infierno. Entonces, cuando hombres que debieran de tener fe están atemorizados por el virus y no pueden salir de sus casas y viven bajo resguardo y están haciendo no sé qué tantas cosas, yo la verdad, yo les animo porque yo he tenido la oportunidad de compartir, de convivir, de estar con gente infectada. Y no son dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, son muchísima gente con la que he estado y aquí estoy, no tengo ningún problema. La gente a veces pues piensa que yo lo hago como una forma de presunción, pero no. Yo trato de animarle a la gente y mostrarle que lo que estamos haciendo es lo correcto y que si hacemos lo correcto no tenemos por qué tener temor. En otros tiempos veíamos, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo, que fue mordido por una serpiente, no le pasó nada. Enfrentó situaciones difíciles en donde prácticamente se destruye el barco en el que iba y la gente tenía temor de perecer, pero Dios le había prometido que los iba a guardar y los guardó. A lo largo de la historia, en los hombres de la Biblia vemos cómo confiaron en Dios y Dios los guardó. Y Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué no nos va a guardar a nosotros si tenemos fe? Posiblemente ese sea el problema, ¿no? Que no tenemos fe. Y yo veo personas que creen en Dios, personas que comparten y que no tienen temor, pero yo no veo que tengan la fe suficiente. Tenemos que volver a nuestras raíces, volver a confiar en el Señor y reconocer que Él es el Todopoderoso, que Él es el gran yo soy, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no tenemos por qué tener temor de todo lo que está sucediendo. Veo que esta pandemia ha logrado su objetivo, ¿no? Que la mayoría de la gente tiene sus ojos puestos en el problema, pero ya no ponemos nuestros ojos en Dios. Y yo creo que es importante que volvamos a poner nuestros ojos en Dios. Recuerden que cuando el Señor iba caminando sobre la mar, uno de sus discípulos, se espantaron, pero uno de ellos gritó y le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti, pero caminando sobre el agua también. Y él empezó a caminar sobre el agua, es algo sobrenatural. No cualquiera camina sobre el agua. Y este hombre se bajó de la barca en plena tormenta y caminó sobre el agua. Que el énfasis siempre lo hacemos que se hundió, sí, pero déjenme decirles, se hundió después de haber caminado. Él caminó sobre el agua, pero cuando quitó sus ojos del Señor se hundió. Y eso es lo que esta pandemia está haciendo que quitemos nuestros ojos del Señor y pongamos nuestros ojos en el problema cuando nuestra atención debe de estar en el Señor. Por eso yo quiero hablar un poquito en relación a esto, ¿no? La falta de fe.
La Escritura nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Necesitamos, ¿qué hacer? Volver a la palabra, escuchar la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra. ¿Por qué? Porque es la única que puede producir fe, y la fe es exactamente lo contrario al temor. Confiar en Dios. Y bueno, uno de los salmos que mucha gente ha considerado en esta época es el Salmo 91. Yo quisiera leerlo como parte de esta, vamos a decirle así, de esta introducción, porque sí es importante que consideremos lo que Dios dice. Y en esta voy a leer la versión del lenguaje actual. En el verso 1 dice: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Recordemos que la pandemia será lo que sea, el virus será lo que sea, pero Dios sigue siendo el Todopoderoso. No hay un virus que pueda ser mayor que Dios, por favor. Verso 2 dice: Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Pero la pregunta sería, ¿verdaderamente estamos confiando en Dios? Porque yo veo ahora que la gente se escuda su falta de fe, su incredulidad, en el hecho de que, no, pues es que tenemos que salir con cubrebocas, que hay que obedecer a las leyes. Sí es cierto, pero ¿por qué ahora tanto énfasis en respetar las leyes que el hombre ha establecido? ¿Y por qué no respetamos de esa misma manera las leyes que Dios ha establecido? Por favor, no caigamos en el error de escudar nuestra incredulidad tratando de decir que estamos cumpliendo con las órdenes del gobierno. Recuerde que es importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que yo quiero animarle. En el verso 2 dice: Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. No olvidemos que Él es nuestro refugio. Él es el que nos da fuerzas. Él es en quien confiamos, pero tenemos que confiar en Él. Verso 3 dice: solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo Él, solo Él. La pregunta sería, ¿por qué está muriendo tanta gente? ¿Por qué está muriendo tanta gente? ¿Acaso no estamos confiando en Dios? ¿O nuestra fe no es una fe real? ¿Nuestra fe no es una fe auténtica? Ahí tendríamos que ver quién es quién. Porque es cierto, sí es cierto. El virus es el virus, pero Dios es Dios. Y mayor es Dios que está en nosotros que cualquier virus que haya en el mundo, cualquier enfermedad que haya en el mundo, cualquier problema que haya en el mundo. Tenemos que voltear a ver nuevamente a nuestro Dios y reconocer que Él es el Dios soberano, el todopoderoso, el gran yo soy, el Rey de reyes y Señor de señores, el principio y el fin. Él es el creador de todas las cosas, incluyendo el virus, que es algo que casi nunca consideramos. Pero dígame, ¿quién creó los virus? ¿Quién creó las bacterias? ¿Quién creó los hongos? ¿Quién creó los parásitos? ¿Quién creó el cuerpo humano? Tenemos que volver nuestros ojos a nuestras raíces y reconocer que Dios es el creador de todas las cosas y que, bueno, todo esto no agarra desubicado a Dios. Y déjeme decirle algo, yo soy de las personas que pienso que Dios es creador y el diablo es pervertidor. Y yo a veces lo pongo como ejemplo para que usted me pueda entender. Dios creó el sexo, pero el diablo lo pervirtió. Hablando de la marihuana, que a mucha gente le espanta, ¿no? ¿Quién creó la marihuana? Dios. ¿Quién la pervirtió? ¿Quién pervirtió su uso? El diablo. ¿Quién creó los virus y las bacterias? Dios. ¿Y quién los manipuló genéticamente? Entonces, yo lo quiero dejar con ese pensamiento porque necesitamos entender que necesitamos volver a confiar en Dios de una manera total. Verso 3, solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Verso 4, solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos, nunca deja de cuidarnos. No hay un momento que Él deje de cuidarnos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tomarnos de su mano, buscar su presencia, estar bajo su abrigo, de reconocer que Él sigue siendo el soberano Dios.
el Todopoderoso. Verso 5. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. No debemos de preocuparnos, no debemos de tener temor. Sin embargo, ¿cuánta gente yo veo que está atemorizada? En las calles la gente, es impresionante cómo la gente, aun cuando no haya nadie enfrente de él, a 10 metros anda con el cubrebocas. Yo me encuentro gente manejando con los cristales arriba y con el cubrebocas. Y, por ejemplo, yo voy caminando en la calle y a veces me ven sin cubrebocas y la gente prácticamente se baja de la banqueta o se pasa al otro lado. ¿Por qué? Miedo. Y nosotros no debemos de tener miedo. No debemos de preocuparnos de estar en peligro de muerte. Verso 6. Ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día, nos caerá desgracia alguna. Es la palabra de Dios, es la promesa de Dios, pero tenemos que creerla. Esto no se hace realidad en nuestras vidas si nosotros no creemos lo que Dios dice. Esto es la fe, es creer lo que Dios dice. No nada más saberlo, sino creerlo de corazón. La gente conoce la palabra de Dios, pero no se trata de conocerla, se trata de creerla. Cuando nosotros lo creemos, sucede. Pero necesitamos creerla, no conocerla, no conocerla aquí en nuestra mente, sino creerla en nuestro corazón. Verso 7. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer a miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará, nada nos pasará. Es importante que nosotros empecemos a vivir con una fe bíblica. Así como vemos en los pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cómo hombres confiaron en Dios y Dios los libró de todo. Así tenemos que empezar a vivir nosotros. Vivir con ese tipo de fe. Fe en Dios. Verso 9. El Altísimo es nuestro refugio y protección. Tenemos que, más que estar buscando una vacuna, porque ahora que ya están las vacunas a la orden del día, yo veo que la gente está confundida. Confundida. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado que Dios fue el que creó el cuerpo y que Dios lo creó perfecto y que Él puso en nosotros la capacidad de que nuestro cuerpo pueda recuperarse y pueda enfrentar cualquier tipo de problemas, no importa cómo se llame el virus, por favor. ¿O resulta que ahora el virus es más poderoso que Dios? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Se acuerda cuando los discípulos estaban ahogándose y el Señor, tenían temor de ahogarse y el Señor iba en la barca, iba dormido? Y lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor se despierta y los reprende. Dice, ¿dónde está su fe? Y yo de esta situación, yo pregunto, ¿dónde está nuestra fe? ¿En quién estamos confiando? Verso 10. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares, ningún desastre. Y sin embargo, esto no es una realidad. ¿Por qué? Porque hemos visto cantidad de hogares donde la muerte ha entrado. Pastores que han muerto, creyentes que han muerto. Y siguen cayendo. Mucha gente está muriendo. Necesitamos fortalecer nuestra fe y entender y creer que verdaderamente ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Verso 11. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. A veces nosotros oramos, pero yo, por ejemplo, yo le pido y diariamente, Señor, envía ángeles a nuestro alrededor, guarda de mis hijos, guarda de mi nieto, Señor, rodéanos con tu presencia, que tu presencia sea sobre nuestras vidas y tus ángeles acampen a nuestro alrededor y nos guarden y nos protejan de todo mal, de toda acechanza del diablo, de todas las trampas del maligno. Y esa es nuestra oración diaria. Pero tenemos que creerlo. Nuevamente vuelvo. No se trata de saber lo que Dios dice. Se trata de creer lo que Dios dice. Verso 12. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos.
Ahora déjeme decirle que los leones y las serpientes es una forma de decir que estaremos rodeados de peligros, pero nada nos va a pasar. Estaremos rodeados de virus, de bacterias, pero nada nos va a pasar. Nada nos va a pasar. Yo la verdad estoy totalmente convencido porque no tengo ningún temor en tratar con personas así. Al contrario, yo les animo y les muestro, ¿no?, que cuando confiamos en Dios, Dios nos protege. No es porque uno sea superhéroe o porque uno sea, ¿cómo decirlo?, presuntuoso. No, Dios nos guarde de eso. Yo lo hago con el propósito de darles confianza, de decirles, mira, no pasa nada, Dios está con nosotros. Y Dios ha provisto de elementos, de sustancias que nos puedan ayudar a vencer estos bichos. Verso 14, Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos en quién confiamos. Y cuando confiamos en Él, Él nos guarda, Él nos pone a salvo de cualquier riesgo, de cualquier peligro, de cualquier situación, de cualquier peste, de cualquier enfermedad, de cualquier virus. Verso 15. Cuando me llame le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Nada más, fíjese. Dios nos va a levantar. Nos va a llenar de honor. Pero ¿a quiénes? A quienes nosotros, a quienes confiemos en Él. Y necesitamos que todos, absolutamente todos, volver nuestros ojos a Dios. Y si no hemos confiado, pues acercarnos a Él y decirle, Señor, perdóname por no haber confiado en ti, por haber tenido más temor que fe. Perdóname, Señor, pero ahora ayúdame en esta situación. Y mire, Dios nos va a levantar y nos va a llenar de honores. Verso 16. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Ese es el propósito de Dios, hacernos gozar de vida. Por eso el Señor nos muestra en Juan, en capítulo 10, en el verso 10. El ladrón viene para matar, robar y destruir, pero Él dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios no es una persona que nos quiere dar un poquito de algo, Él nos quiere dar todo. Y quiere que podamos disfrutar la vida en plenitud. Así que nosotros tenemos que volver nuestros ojos a la palabra. ¿Por qué? Porque recuerde que la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Y déjeme decirle, usted escucha una noticia en la televisión, en la radio, en algún medio y ve que la nueva cepa del virus y que ahora viene más fuerte y que está matando a niños y que ya sucedió esto en África y que pasó esto y que pasó allá y uno está así escuchándolo y el temor automáticamente viene, porque así como viene la fe por el oír la palabra de Dios, el temor viene por el escuchar las cosas del mundo. Por eso yo recuerdo que algunas personas al inicio de la pandemia dijeron, vamos a dar algunos consejos. Número 1, no escuche ni vea televisión. ¿Por qué? Porque por ahí viene el temor. ¿Cuánta gente está viviendo bajo temor cuando Dios nos ha llamado a libertad? No nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos que estar bajo la esclavitud del temor otra vez. Dios nos ha llamado a libertad y quiere que vivamos en libertad. Ahora la gente tiene miedo hasta de salir a la calle. Yo, por ejemplo, veo que ya no hay niños corriendo, jugando, riendo. Nos estamos perdiendo esa bendición. Y con el propósito de guardarlos, ahí los tenemos todos encerrados. Necesitan correr, necesitan tomar aire, necesitan tomar sol, necesitamos volver a nuestra vida normal y no permitir que nadie estorbe el tipo de vida que Dios quiere que usted y yo vivamos. Necesitamos tomar ¿cómo decir? Tener el valor de hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo les digo ahora, divide y vencerás. ¿Por qué? Porque finalmente ahora está prohibido prácticamente el abrazar a una persona, el acercarnos a una persona.
Yo siempre que tengo la oportunidad abrazo a las personas y les digo que Dios te bendiga. Es un gusto y es un placer poder saludarte, porque es un privilegio que no debemos de renunciar a él por ningún motivo. Yo sé que el virus y que esto y que el otro, pero yo sé que mayor es Dios que está con nosotros que cualquier virus que hay en el mundo. Tenemos que empezar a romper con esos mitos, con esas cosas que están limitando. O tenemos fe o no la tenemos. A mí me da tristeza de que no seamos capaces de levantarnos en fe. Como la gente de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Levantarnos con ese ánimo, con esa fe, y que la gente vea que creemos en Dios. Por favor, debe de haber una diferencia entre el mundo creyente y el mundo que no conoce de Jesucristo. Debe de haber una diferencia. Salmo 32:7 dice: tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Necesitamos nosotros entender que Él es nuestro refugio, que la presencia de Dios nos cubre, nos guarda y nos protege de cualquier bicho. Necesitamos volver nuestra fe a Él. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. ¿A quién acudir? A Dios. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro escudo, Él es nuestro galardón, Él es nuestro refugio, Él es nuestro escondedero, Él es nuestro Salvador, por favor. Tenemos que volver a escuchar las promesas de Dios que tiene para nosotros. Salmo 16:1, cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. ¿A quién acudir? Pues a Él. En cualquier situación, Dios es bueno en todo tiempo. Así que necesitamos nosotros escuchar. Salmo 119, verso 114. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Mire, en todo esto que está sucediendo, yo he puesto mi esperanza en su palabra. En todas las promesas de Dios. Promesas de seguridad, promesas de salvación, promesas de sanidad, promesas de protección, promesas de todo tipo. Él tiene promesas para cualquier circunstancia que estemos pasando en la vida, por dura o adversa que sea. Él tiene una promesa específica para cada uno de nosotros. Salmo 59, verso 16, dice: pero yo cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Él es nuestro refugio en tiempos de angustia. ¿Cuánta gente ha visto a sus familiares agonizar, estar enfermos y finalmente morir? Y a veces nos olvidamos que Él es nuestro refugio. En los momentos más difíciles de nuestra vida necesitamos volver nuestros ojos a Dios. No poner nuestros ojos en el problema, sino poner nuestros ojos en la solución, y la solución es Cristo. Volver a poner nuestros ojos en Cristo y confiar en Dios con todo nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos hacer. Yo digo, no necesitamos vacunas, necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Muchas situaciones difíciles, problemáticas. Yo he visto personas que sufren porque su hijo está enfermo, porque su papá está enfermo, porque su abuelito, su mamá está enferma. Hay muchas angustias que estamos pasando, pero de todas estas nos puede librar el Señor. ¿Qué necesitamos hacer? Creerle a Dios, créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios. Eso es lo más importante, creerle a Dios. Hemos estado creyendo en tantas cosas y no nos ocupamos de creerle a Dios. Que está bien que usted le crea a quien usted guste, pero no deje de creerle a Dios. Es más importante creerle a Dios que cualquier otra cosa, que a cualquier gobierno, que a cualquier autoridad, que a cualquier médico, que a cualquier persona. Es más importante creerle a Dios. Así que
Termino con esto. Nahum 1:7. Nuestro Dios es bondadoso. Recuerde, Dios es bueno. Él sabe nuestra situación, sabe nuestro problema, sabe nuestra angustia, sabe nuestra necesidad. Él sabe lo que estamos sintiendo y lo que estamos pasando. Dios es bueno. Dice, y cuida de los que en Él confían. ¿Cuál es el secreto? Confiar. Confiar. Y cuida de los que en Él confían. La clave, confiar. Confiar, 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 confiar. Creer en lo que Él dice. En momentos de angustia, Él nos brinda protección. Yo sé y entiendo perfectamente cuando nosotros tenemos a un familiar enfermo y grave al borde de la muerte. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que es pasar esas situaciones y déjeme decirle que no las he pasado así muy brevemente. Con mi esposita pasamos situaciones por años. Por años. No fueron días, no fueron meses, fueron años. Y ahora entiendo, pues bueno, fue un entrenamiento duro, difícil, pero valió la pena, porque nos fortaleció. Los problemas no están para vencernos, están para fortalecernos si lo sabemos enfrentar con Dios. Así que, déjeme repetir este versículo. Nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. En momentos de angustia, Él nos brinda protección. No tenemos por qué tener temor de nada. La clave, confiar en Él. Yo quiero animarle a que usted confíe en Él. Yo quiero animarle a que no ponga tanto sus ojos en el problema, sino póngalos en la solución. La solución es Cristo. Si nosotros nos volvemos a Cristo, es una oportunidad para volvernos a Él. Si usted se ha alejado de Dios, regrese a sus pies. Si usted nunca se ha acercado, acérquese a Él. Si usted lo ha rechazado, pida perdón, pero volvamos nuestros ojos a Dios. Es tiempo en el que dejemos ya de ¿cómo decirlo? Pues dejarnos de pretextos y acercarnos a Dios con honestidad, con sinceridad. Si usted no ha vivido un cristianismo como se debe, pues pida perdón y empezamos a vivir verdaderamente un cristianismo a la manera de Dios, un cristianismo bíblico, en donde nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no, donde aprendamos a vivir conforme a los mandatos que Dios ha establecido y que podamos ser un ejemplo para tanta gente que no conoce de Jesucristo, que quizás tenga religión, pero que no tiene una relación personal y auténtica con el Creador de los cielos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted nunca ha hecho una decisión de acercarse a Dios, yo le invito a que simplemente con sus propias palabras le diga: Padre, aquí estoy. Perdona todos mis pecados. Perdóname por no haberme acercado antes a ti, por haber vivido a mi manera, a mi entender y sin considerarte a ti. Hoy reconozco que he pecado, de todas las formas y maneras posibles he pecado. Perdona todos mis pecados, todas mis maldades, todas mis inequidades, todos mis delitos. Límpiame de toda maldad con esa sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Yo reconozco que Él murió por mí en la cruz del Calvario, pero tú lo resucitaste al tercer día para mi justificación. Y hoy quiero abrir mi corazón para aceptar a Jesucristo como mi Señor y suficiente Salvador. Y si usted hace una oración de este tipo, con todo su corazón, con toda honestidad, yo le aseguro que su vida va a cambiar para siempre. Y usted va a experimentar una nueva vida en Cristo. Les animo de verdad a que confiemos en Dios, nos acerquemos a Él y dejemos de poner nuestra atención tanto en la pandemia y pongamos nuestros ojos en Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión.